El poder es la capacidad de una persona, grupo, clase social o nación de imponerse o influir sobre otra persona, grupo, clase social o nación. Es una condición constitutiva de las sociedades humanas que heredamos de nuestra condición físico y biológica. En la segunda ley de la termodinámica se dice que el universo en su totalidad tiende al incremento de la entropía, es decir, a la pérdida de calor, la disgregación y desorden de todos los sistemas. Al nivel de máxima entropía o desorden también se le puede llamar equilibrio termodinámico o muerte térmica del universo. Sin las leyes de la termodinámica no se podría entender a los seres vivos, ya que la esencia de estos es especializarse en metabolizar energía calorífica para mantenerse lejos del equilibrio termodinámico. Para que esto ocurra, los sistemas biológicos se especializan, seleccionan y cooperan, con lo cual se vuelven cada vez más complejos. Dicha complejidad deviene de un mayor orden, para lo cual los sistemas construyen jerarquías y diversifican sus funciones, lo que conlleva una relación de mando y obediencia. En esta línea de reflexión, los sistemas sociales, al formar parte también de los sistemas físicos y biológicos, no pueden escapar a estas leyes ontológicas del universo, por lo cual reproducen en su interior las mismas leyes, o sea, la organización y el orden para mantenerse lejos del equilibrio termodinámico. Para mantener dicho orden, las sociedades se edifican en estructuras jerárquicas y en la especialización de funciones o división del trabajo y con las consecuentes relaciones de poder, es decir, de mando y obediencia. Así vistas las cosas, el poder es una realidad constitutiva de los seres humanos, no es opcional o arbitrario. De hecho, el poder es algo que todos tenemos y o aspiramos, y al cual no podemos renunciar a menos de renunciar a nuestra calidad de sujeto. Pero este poder en las sociedades es distribuido de forma asimétrica, como bien lo describió Michel Foucault. Así ha sido a lo largo de la historia de las civilizaciones conocidas hasta la actualidad. Una élite que manda y concentra el poder y una mayoría que obedece y carece de él. Un pequeño grupo de beneficiarios de este poder y una gran masa de oprimidos. Para que el poder o las relaciones de mando y obediencia funcionen, es necesario el consentimiento del oprimido, el cual puede darse mediante dos mecanismos, por el uso de la fuerza o por el consenso. Para el uso de la fuerza es necesaria la violencia, la agresión, la amenaza y el chantaje. Se impone el más fuerte, el más dotado y hábil. Para el uso del consenso se hace mediante el mito, la construcción de narrativas y la persuasión. Para este último se han especializado los sistemas culturales, la religión, el arte, la ciencia, la filosofía, la educación y los medios de comunicación. Para la maquinaria del consenso es imperativo que quienes manden y obedezcan vean el acto de mandar y obedecer como algo totalmente divino, natural, funcional y hasta sublime, es decir, pretenden darle al orden jerárquico la legitimidad necesaria para no cuestionar al mismo orden, para no invertir los términos de la ecuación. Sin embargo, la diferencia que hay entre los sistemas físicos y biológicos de las sociedades humanas es que los humanos tenemos conciencia de nosotros mismos, y esto conlleva a tener conciencia de nuestro poder. Y más aún, tenemos el razonamiento, la inteligencia para luchar por el poder. Es la fuerza de la voluntad de poder de la cual nos habló Nietzsche. Es esta voluntad de poder la causante del derrumbamiento del mito, de la separación de la Iglesia del Estado y de la lucha por la democracia. Es la causa de fondo de las revoluciones sociales, del derrumbamiento de las monarquías, las tiranías y las dictaduras. Es también la causa de fondo del advenimiento de las repúblicas y las soberanías nacionales y populares, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por la condición anterior, en las sociedades humanas ha habido dos formas fundamentales de ejercicio del poder: las monarquías, en donde el poder se concentra en una persona, el rey, en un pequeño grupo de cortesanos o en una élite, y las democracias, en donde el poder lo ejerce el pueblo, es decir, las mayorías. La diferencia fundamental entre estas dos formas de ejercer el poder consiste en el lugar de residencia de la soberanía. Si la soberanía reside en una persona, se llama monarquía. Si la soberanía reside en las mayorías, se llama democracia. El progreso histórico en este sentido se basa en la instauración de la democracia, auspiciado por las revoluciones democráticas. Pero la democracia no existe en forma pura. La democracia, a pesar de Enrique Krauss y sus cortesanos, siempre ha existido bajo adjetivos. Así pasamos de la democracia directa de los griegos a la democracia representativa de la burguesía moderna, con sus derivados de democracia formal, popular, parlamentaria, etc.
y la que poco a poco dará su lugar a la democracia participativa, es decir, el futuro de la humanidad. La democracia directa es la democracia más perfecta, por eso es idealizada por algunas posiciones de izquierda. Sin embargo, no es funcional en sociedades nacionales y mundiales actuales, en donde las decisiones se deben tomar sobre los principales problemas y que abarcan a poblaciones muy grandes, que sería imposible consultar de manera directa. La democracia directa funcionó en la Grecia antigua porque las comunidades en donde se ejercía eran pequeños grupos de hombres libres, es decir, de esclavistas, en donde se excluía la voz de los esclavos, las mujeres y plebeyos. Por otro lado, la democracia formal y representativa también es excluyente, ya que a las mayorías votantes solamente se les utiliza para ejercer el voto cada cierto tiempo, pero todas las demás decisiones son ajenas. La democracia participativa es una forma de regresar a la democracia directa, pero a un nivel superior. Es la toma de decisiones por grandes conglomerados de personas independientes de su clase social, género, identidad cultural, etc. Para que esta sea posible, es necesario que desde el Estado moderno se organicen las consultas, los plebiscitos y referendos, las auscultaciones y revocaciones de mandato, así como la planeación y presupuestos participativos, etc. Y estos deberán ser mandatos constitucionales y derechos de todos los pueblos. Así, el voto masivo y mayoritario del pueblo en junio de 2024 debe ser el preámbulo de las reformas constitucionales para allanar el camino a la democracia participativa. Enhorabuena y hasta la próxima.